Marandupona, San Marco Omombeujaise. Baisha pamba, Ishapa, Maitei con Etiroru, entero betiva pingora, peina, coina, ana yu, imagina. Abu mañana debe iñan de programa, pin de programa entero betiva, pehindu se va que la página que atorado, hermano fuera. Penaguino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapude. Peina yepita sombare TV, y ahí me magico butibe, y catu jamás se ya edición número 766 de Atoralo, hermano fuera 766 vaya papator Sergio vaya y comijina y cumbuga y cupona vaya sacutu kwa binariru y computadora ya pomo yande video fuera YouTube en orajina nada mero ya vete más vende a pere vete abrazo rompe espalda parete por ahí que fuera peisa ya escena estudio del Evangelio de nuestro amado Salvador. Ojaía que Marcos, ya me imagina capítulo 2, y ahí queda más verso 16, en donde otro una mire que te imagina más 595985 162 975 y en el bumburribo que voy a tu hanguecha pesa que tu pesa año puben bo bene en buremi en yehaí bene ponandumi oí yure añande oración mía va ella es copaite anotado paite a ver que fuera ya le coño ne porandu ya mbo va y ta ya ha en el programa be ha pesa yo y ne porandu ta y el programa be guana ya mbo va y paite mo y mía venda y grupo veterano en privado ahorita pisa hoy en de grupo de estudios de que habrá inyección de esperanza completo y te ve que te ayudan para este poner y que fuera esa veita pisa fuera estudiantes en día saludo cordial entero este año de Pejenguescuera Moite Centro de Remanente Fe y Adoración Ciudad del Este ahorita hermano fuera ya pues acá entero este muy bien, saludo cordial entero este ave. Esa veí de Enrique y fuera camioneros laboriosos, esforzados, papá luchones, amaite, ojo y vi, ojo te tan por el pan de cada día, va poder ser en duda, Gina. Estoy me amo Uruguay, de Argentina, Chile, Brasil, todo hambre. Toma, jefe, me tiene abrazos añander usted, todo me saca, me tapé, a ver, ambaite, amantero, angaipa, eva y vi que fuera. Esa y tejina, ya haga tu ese, fuerza que lo está. Pero Casemiro, un ave de ñeputingo, ave ya le coñan en línea 0985689824, línea Tigo, giro Tigo, ¿no? Pero casero, giro personal 0985 162 975, Tena Western Junior, ya le co Wally, Bati billetera electrónica, ya le co bueno, gente ABI, ya ese pesar que fuera. Bate coina de a ver, ya, y vamos a continuar, ya continúa, hasta ya ese. Bueno, y se puede también, si se puede, y a ver si se puede nomás ya poner en vez de pecadores los transgresores de la ley. Hay que atender justamente para ir a explicar, ¿no? Un agente garebe o un hermanito fuera boí o en boyaza. Era roñe mongueta y mi hija o a sascueo. Saludas allá ojo más y una pregunta yo aclaratoria yuria. A pesar lo está. Y me han atento, y justamente ese era el tema. Acerca de la ley y violación de la ley. Y por la primera de Juan 3:4 es muy yuve. Saludo cordial a los hermanos ahí. A Peñan de Valle Yerere, a los hermanos de la ese tío Gina va a lugar Teliescue, lleva algún lugar. Va a vender bohío, asago, hermano, yo pum, oye, tibiro. Ahora hoy la Biblia ahí ya comprobamos jamás. En tu pecho, oye, eguri, pecha na yeja, rollo este oído por andunde es cierto. Guatamina la chime allá la mala información. Apea pecha, apea las escobelo y tal la lástima la mumburi, me veo ya con la WhatsApp, me. Pe por andúa, oye, pecha na lleva todo Emilio ahí.
ñande de viapa ñande tavypa hikuái ñande ojapopáta ñandegui judío onega el Mesías oikejey la ley ou ave oporandu mba'éva oikuaavogue pevére oñepyrũ oñemongeta al toque peteĩ cuestiones de 10-15 minutos pe ya opaguetémoi lo que él entenderá y pues oíse. Algunos atuoí ese día, no hay caso, güey. Increíble. Oñame con algunos ñembotá, viene más de ese. Bueno, verso 15, 16, ahora. Capítulo 2. A ver, cuando los escriba de los fariseos lo vieron comer con los pecadores y publicanos, se pusieron a decirle a sus discípulos: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? No voy con la upesa ya de la versión porque primera de Juan 3:4 puedo explicarme hoy, pero sí, se puede también explicar así. ¿Por qué come con los publicanos y los violadores de la ley? Bueno, como si fuera que allá la upesa de Moita no y por a fariseo, cuera ve ahí porque cuera con violadores de la ley. Esa yo la y por la término original allá esa y yuku aitere que hoy no pa y no hasha. Porque Moisés a ver la ipuruta, ¿por qué come con los publicanos y violadores de la ley? Ana, pues allá la pecado, pues pecadores son pecado primera de Juan 3:4, violación de la ley allá. Pecadores, violadores de la ley. Entonces la emoita no llegó para término, según a ver algunos por anduina. ¿Cómo quedaban parados también ellos? Porque según entendimos que ellos tenían sus leyes que contradecían la ley de Moisés, y aquí ellos acusando a otros de pecadores o violadores de la ley. Bueno. Hipócritas y hoy yo cuál me decía pago con que mongueta ya estudiaba en Guardia la para la hipocresía ya en algunos grupos o aparenta hija no ya pues. En este caso, leí por Uta o por Aba en el comentario, hermano querido. Hermano Eduardo. ¿Por qué come con los publicanos y violadores de la ley o por Anduigui? Entonces, jaja, escuela. A escuela vigo o ya puedo poner la cosa ñande ya oye esa escuela. Coge te ley que tú o anula, allá. A upeare vila esa, upeare vila y sentido, veo, porque el Mesías va y su escuela. Al oírlo Yahoshua y a Biblia Bimbeoy le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido para llamar a justos, sino a beber la la término violadores de la ley. Es decir que no solamente el Mesías vino para llamarle a los pecadores que estaban comiendo con él a la mesa, sino hija espera perdón, los mismos fariseos, porque ellos también eran violadores de la ley. Ellos se declaraban sanos, justos, se declaraban santos. A mi orden de la olla vipa, mi orden de la desobediente, mi orden de la no cumplía el mandamiento, mi orden de la y que apa, escuela o super. Pues y pon, llegó ta yuyo ia da yuyo mi y potiponame guarajina catu ayumi oye reconocer o violar la ley o iba y hañan de rundi. Oye muy por hacer en guarajen 10, un yape guarajo o sea yuina ya todo guarani ve allá. Que decir que ando ñe muy por hacer y la ñan de rundi pues cuando reconocí la y falta la y pecado la y violación de la ley cuando reconocí el Mesías. La soberbia. Tibaro. No ñan de yucay pero ñan de co así ñan de co ya reco así otro ve. A la soberbia ahí no la función. Esa guaja pues antes pues taji añorei pues no aguanta arei con algunos vecinos la soberbia pero cuando ni aguanta arei a veces pues tarei y añorei yo pues entre oí pues por y otro iba a leer no iba a leer hija oye ese suele y error mío ya hija no hay caso otro lo ya vi pa entonces ya vi yo a esa guaja eso pues taji añorei
Y esto, por ejemplo, estos fariseos eran maestros de la ley y de la orden de los fariseos, eran, hermano. Eh, y el Mesías era maestro de la ley, pero no aceptáis. ¿Cuál era la enseñanza? Él era un maestro que podía corregirle a todito, completo, güey. O sea, con mi otro collado. Pero cuando ni sometéis a la enseñanza del Mesías. Reconocían que era un maestro, pero no querían reconocer la autoridad del Mesías, la autoridad de la enseñanza del Mesías. Porque no ya regir la enseñanza cuera. Daja iñan de línea, guau. Daja iñan de religión, guau, cuera famoso, guau, a ver. Ani que dejó bebé porque andas iñan de línea. No lo vienen de ya lo via. Como si fuera que las acuerdos lo vian de la purete. Y el Mesías no se regía por la tradición de los padres, sino por la Torah limpia y pura. Pues ñan de yara y pues escritos oye pues la ley de Moisés, pues, los libros proféticos, me oye respetar. Pero la sea pues aparte, oye interpretar pues oye ya uy ajina no ya no las había en cuenta. A opear es mi otro imposible sea y no aceptar eso y ya están bae. Guapo issue. Bueno. Pero ya recuerda el verso 17. Ogendura moja eje. Cuando usa la palabra sano es para es una parábola, ¿no? Para dar a entender, para coger a parábola, hoy puro a ver una comparación. Ahora conté mensaje ya. La depende de saina moma algo gusta vender la doctor cuando voy las ensañar en dave ni la ensañan cuando como la doctor hoy cotea pe doctor es pe hacia oye reconoce a es decir de reconocer un pecador está enfermo de un mal que se llama pecado, que es violación de la ley, de alguna ley que están vigentes ya en estos tiempos ande ella poina es desobedecer y esa donde bueno se va a hacer peavi se coñe muy por enseñan de rundi aguataceta por potiponar hay coteo se alguien se puteó a peave y en tiempo del Mesías se acercaban al Mesías porque se sentían pecadores y querían reconciliarse con el Padre. Es decir, el Mesías era el doctor para la sanidad del mal que se llamaba pecado. A través de él el Padre perdonaba pecado. Y en tiempo del Mesías, el Mesías hoy come tiempo. Lo mismo o recibía perdón por el sacrificio futuro del Mesías, porque el Mesías hoy perdonar su fuera por su sacrificio futuro. Bueno, ¿para qué pregunta que lo instabe 23 bello cae? Algunos nace de y para pensar hoy. ¿Entendéis? Y nas esas caen lentos a pea correr entender curi pecha por donde eres pecha es para la ica tu bebé explícame mi ore o y manda y por el problema. Vea la ciudad. Sí, un día en que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron junto al Mesías y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? A ver, ya, rata más. Va, dijo Juan el Bautista, discípulo fuera o ayunan. Y los discípulos de los fariseos también ayunan. O sea, los que estudiaban con los fariseos estaban ayunando. Y los que estaban con Juan también estaban ayunando. Hamba, el de discípulos fuera yema, a ver la rebelde, retobuiro. Va, a ver. ¿Cómo va a decir cuál Mesías? Le contestó, verso 19. ¿Acaso ayunan los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Va, eso viola, y que tú vigoña ayunala, o yo tiene mendajina. Jala novio hoy allá la gente fuera pico lo estamos ayunata así hoy tiempo de farra, tiempo de gozo. Va, y sepia, no entendemos ahí, vas a acordarme. Mientras tenga al novio con ellos no pueden ayunar. ¿Quién era el novio? Mario, algo por la noche era el novio. Ya explica a mí, a ver, 18, 19. En resumen, y la cuestión aquí no es ayunar o no ayunar, porque el mismo Mesías ayunaba.
Bueno, voy a ayunar, ¿cierto? Allá. Justamente ese día ellos no estaban ayunando. El tema es el motivo o enfoque del ayuno. Va importante. Algunos ayunados no entendéis, va para los ayunados, va a ayunar. De cuando va a enfocar la ayunar específicamente, va a ayunar. Va importante de cuando más me pare ayunar, más rupipa vamos a hablar de ayuno al Todopoderoso, voy a ayunar. El ayuno es para el Todopoderoso, para nuestro Creador, porque es una ofrenda, un pequeño sacrificio, una privación nuestra de consumir alimento o líquido. Allá. Y es para adoración, como ofrenda a Él, ya esa caja más su ñande, ya ha rendido a su pie, que ja ñande rute, ñande ya reconoce a la ley y autoridad, ja que ñande imba, ese es un motivo de ayuno. Segundo motivo es de adoración. Una forma de adorarle, de entregarle esa ofrenda como adoración, reconociendo todo lo que Él es para nosotros. Ese es el ayuno. Y después también el ayuno es por nuestras necesidades y por las necesidades de los demás. Pero tiene que llegar a Él por los méritos y a través de Yahoshua, el Mesías. A Erupiana, Ita Irarupiye. Y bueno, si no voy a ya puedo de lo valeta la Mesías, ya puedo cuando vale más. No. En ningún momento nuestro ayuno o nuestro pequeño sacrificio equivale en igualdad al sacrificio del Mesías o lo desplaza. Y que tú ñande acá, de algunos güey, bueno, sea ya puta pea, sea ya puta esa, ahora el Mesías. Que tú güey, ñande ya o me ese peo, me ese más. Es como si fuera que ñande ya gana hacer el favor del Padre con alguna obra, no. Ni por sacrificio ni por obra. Primero, siempre, si es por obra, bueno, sea ya puta pea, de manera, te glorificar, te engrandecer, de la irerabe, envía pocuereje, y sacrificio reje, y mérito, entero va oye pues acuere, erupi que toma gente con agrado cuacuayapota, así es la forma, si es obra, si es ayuno, aunque te explicamos me ven eso. Te presento este ayuno, Padre bendito, que es símbolo de mi entrega y de mi adoración por los méritos de tu Hijo Yahoshua. Recíbelo, papá. Y por mis necesidades y por las necesidades de mis hermanos, en especial por la sanidad de fulano, rulano, reñe, bebé. Pero todo por los méritos del Mesías, porque esa es una ofrenda para el Padre que uno está haciendo. Algo muy sagrado, es muy apartado. No se trata de ayunantes donde de yurure, de yuruguazú, de yurutien. Ella por religiosamente la cosa no sirve eso. Eso es algo muy santo que vos estás entregando al Padre, algo tuyo. Tiene ofrenda al Padre. Entonces ya hay cosas que... Entonces, no sé cuántas horas va a durar tu ayuno. Y en esa hora que dura tu ayuno, vos trata de que tu ayuno sea lo más santo posible, conforme a tu pensamiento, conducta, carácter, palabra, erea. Me pillaba. Oye, ya ayunata ko pujarebe, anga ko pujare hace nada. Bueno, es decir, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ya puedan baer. En ese trayecto, cuídate, atender tu pensamiento, atender tu palabra, todo lo que sea, porque vos estás, algo tuyo vos le estás dando al Padre. Y eso es una práctica que vos tenés que hacerlo ya después. Con el ayuno se practica eso. El ayuno es una práctica de santidad. Hagan de oye cumplir la de ayuno, upande y seina que de ella y catuta mande yuti en que pega monahani. Es practicar a la santidad todos los días, como si fuera quererme en ayuno todos los días al Padre. A la idea, ayer, a la ayuno ocupante pues tengo peana. Ayunar ahí el Todopoderoso me dejan de la fuerza de voluntad. Hoy te dejan de recober aripe Espíritu Santo me dejan de pembarete y que tu dejan de en santificar de obediente ve cada día. Ese también es un propósito grande por el cual uno tiene que ayudar y que haya revelación
de sus palabras, que haya revelación de esas verdades que están en la escritura, pero que no vemos. Entonces, y profundo como el ayuno, güey, gusto nos ayuda en el camino de la santidad. Bastante. Bueno, entonces el motivo aquí, ellos ayunaban, pero esa va y vía, o ayunar, pero de qué les sirve que a veces ya pues ir más canal de ir. Entonces, el tema es el enfoque, el motivo, a quién, por medio de quién, cuál es el objetivo durante nuestro ayuno, qué es lo que estamos diciendo, haciendo. Vean, ya cuidado para que allá. Sí, el Yom Kippur es el día bíblico, hermano, pero ahí no te dice, Daiporigo PTI orden, aparte de Yom Kippur, Levítico 23, 26, 32, ese es bíblico, o sea, una vez al año, 24 horas de ayuno completo. Año de ella, pollivica, año allá. Pero aparte de ella poseron, gore ella potande, pero Daiporingo la escrito lamba es día para hora, papá, porque es una ofrenda voluntaria ese papá. Ese ya es una ofrenda voluntaria. Entonces, de ahí que tú ella, pues, Yom Kippur te dice 24 horas hoy. Por original no, hasta allá pota de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Va ahí con ayunos monas. No, ahí es 24 horas. Sin agua, sin todo la de vicio y la de cada y mía, chao. Porque si no, das ahí ayuno. Bueno, privarse de todo lo que te gusta en alimento, en líquido, en sólido, ahí no, vea. Y bueno, ojalá, éramos día de Yom Kippur, de ella puede tener ofrenda voluntaria de ayuno al Padre, o sea, ya sea de mediodía o ya sea no sé de cuántas horas, a partir del mediodía con el ayuno la tú la ya la jamás y cuenta no y tal, acá me preguntan si el ayuno de 2 o 3 horas también es válido bomba. Esta las 2 o 3 horas esta las 2 o 3 horas he visto algo happy dentro de 3 horas. Algo ya se por ejemplo a ver mucho Arambozano a las 6 va a venir Arambozano a ver a las 11:30 12 oye Caruma sí o sí hoy. Son 6 horas de a la o más entonces se narambosai va pepe sí narambosai hace naguri upeanema apenas narambosai imagina hanga a las 12 del mediodía entregata desayuno ahí ya pepe ya con no te pide sí te de güey pero la eran bozados ahí a las 7 vimos ahí eran bozadas estado ahí un reviro huevos por a mediodía ve ayuno ya no es ayuno no hiciste con ayuno no es ayuno ese hubo algo, en ese día comiste algo. No, para que te llega a considerar el ayuno de mediodía, por ejemplo, de escena, al otro día no eran bosaimba, es caru, pepe en botir. Ahí ya, Pepe, ya podemos hablar de ayuno, porque Pepe ya, al otro día lo instábamos a yo, ay, nada, tú, y que si no hay oración y nada, está cebo, y ya ni por un mollure, las 8 no, uy, tipa de vez ahí está, te vaina carnícola. Ñandero o. Las 9, o a las 10, apenas a las 12, eso uta algo. Pepe sí. Ha entregado el de ayuno, padre. Entrego este ayuno por todos los motivos que te he hablado y te he presentado por los méritos de tu hijo ya Joshua. Pepe ya por la de oración mi. Y Pepe ya es caruma. Ahora, si quieres hacer, apoyar a la gente, que tú ya por tarde bebé, algunos hacen hasta las 3 de la tarde. Sí, también, sí, por eso te digo, o hasta donde bebé ya tú vemos hoy. Yo te decir por experiencia, ayuno de 24 horas, gente. Jape de mediodía, ya tú imagina. Pañan de tiro, imagina, a las 3 de la tarde ahí.
Ese es un buen periodo de ayuno de 6 de la tarde a 3 de la tarde. Upea, hoy coitea ahí. Y upea es para el padre. Se puede también hacer así. Bueno, verás, vamos a seguir otro lado la conversación. A ver. Bueno, eso hay cosas que ya ajá, estamos esa y estas años la marco. Y ya cuando hijo hermano con obediencia, el ayuno sin obediencia no pasa naranjas ella de nada sirve, ella por ahí, y en bobarear ahí. Y es a mí, a ver, otro. ¿Por qué también ayunaban entonces, aparte del día de Yom Kippur, o este era el día de Yom Kippur y el Mesías no ayunó? Es decir, ya invalidó el ayuno de Yom Kippur, o cómo se entiende. No, no, no. Él no puede ser, no va a ser este ayuno de Yom Kippur. Vaya peor me decía auto va a anular, muy bien, justamente ya mi hermano que era ahí. Tiene que haber un versículo de donde sale ese mito de que el Mesías va a anular para la ley. Es un mito, pero se desprendió de un versículo donde más o menos va, muy, o sea, menos hoy entender va ahí, upear la, o nacer la, upear mito, upear que el Mesías anuló. En este caso, hermano querido, esa, pea, ejemplazo. Y captura el está hoy por UPA y jamás estaba a ver la Yom Kippur, Levítico 23, 26, 32, el Mesías o anulado porque es mi otro ayunáis. Al Mesías no ayunáis. Entonces a mí no entendía. Es cierto, es batalla donde. Ah, va a anular la ley. Y te mandé y vos no entendéis hoy ahí, pues. A huevo yo, ¿cómo la voy a ir? No, acá no se trata de Yom Kippur, man. No, hay vestigio de que sea Yom Kippur el Mesías. No, ni contradecimos ahí. No contradecimos. Hay Mateo 5:17. Ah, por eso creo que no es. Probablemente, viste que habían algún día, ellos tenían su día de ayuno. No se mandó ahí. En el judaísmo hay día de ayuno que se tiene. Pero no es obligatorio para los que no son pagos a escuela y ley, vas a escuela y costumbre, ¿no? Tradicional de moda. De ella, apoyo de que hay en pescado. Adoptaron, sí, los discípulos de Juan adoptaron alguna costumbre de los judíos. Y lo que se convertían en la fe en el Mesías, ahí sí que ya algunas cosas ya no hacían también. Es decir, y se puede decir que había dos grupos de discípulos de Juan, los que estaban de acuerdo en alguna doctrina con los judíos y otro grupo que estaba en acuerdo con la doctrina del Mesías. Voy a explicar de Anguete, sí, claro. Probablemente había grupos de discípulos de Juan que le siguieron al Mesías y empezaron a seguir la Torah pura ya. Hoy la Nahani, pero hoy con mi judío fuera deja o a practicar y de ahí la mi judío practica ya. Porque Juan ya no. Bueno, y estaban los discípulos de Juan de la diáspora también, a nivel de Saray, podíamos hablar de un tercer grupo ahí. Mi oye moyaco Pablo Rendabe, Pablo oye eso de acuerdo de bautismo recibí taja en el nombre del Mesías, recibí taja Espíritu Santo. Ahí con el Espíritu Santo es hija, eran discípulos de Juan, pero de la diáspora ya. O sea, y Juan fue directo y teo, sino mi Juan discípulo llegué pues. Seguía con la doctrina de los discípulos de Juan. Ñande, por ejemplo, los discípulos del Mesías, oye, ñande, ahí lo inta. Pues ñande, cuando ñe mongueta ya el Mesías, ni ña enduya yuru eh, y estaban eso también de la diáspora, que no sabían nada de el Espíritu Santo, y raro, digo, porque se acuerdan, oye, muy otro te tan bue, muy te, Corintio, otro lado, digo, eh.
No, y profesor Cuera y maestro Cuera que eran discípulos de los discípulos de Juan. No, no hay cuadra, y me anda, no explica eso, Cuera. Pero los discípulos auténticos de Juan Gómez no hay cuadra. Pero y discípulo, llegué ya una cosa bella. Y ni putuma chiva. Estos eran los discípulos de Juan de la diáspora. Así que podés anotar eso ahí también. Ceuta y vea que estaban los discípulos de Juan que estaban en favor de alguna doctrina tradicional de los judíos. Y estaban los discípulos de Juan que ya le siguieron al Mesías con la Torah pura. Y después ya agregarse un tercer grupo que sería los discípulos de Juan, los discípulos de Juan de allá la diáspora, otro tetare, y ahí trae el pegua. Bueno, y tenían su día de ayuno. Uno de los motivos de que ellos ayunaban también era, porque vengo, se sabe con las eras y no, hoy metí día de ayuno y nada, ayuno de, eso tío, a ver, ayuno de Esther, pero en este caso, este no era Yom Kippur, hermano, no era Yom Kippur. Era un ayuno, y en esos ayunos también, es cuál es el objetivo. En el ayuno entre los ayunos que hacían los judíos y eran con esperanza del Mesías. O ayunar y o ayunar para un bojan la Mesías. Siempre o impala como motivo de ayuno allá. Jala y tu ande con la Mesías ya oí más acuerdo seguido ayunado seguido yureina no reconocéis pues. Entonces acuerdo ayunar ahí era mesiánica ya eso ya. La venida del esposo era un término que se conocía también como la presencia del Mesías en medio de su pueblo. El esposo ya estaba, jaupear en Mora, él el Mesías y Purú, la término. El esposo ya oí más. Llegó y la esposo allá. No está diciendo que Juan era el esposo más, ni pretende va a ir. Llegó y la esposo, o sea, llegó y la Mesías, la esposo Pepe Jano, llegó a ina pe motivo Pepe ayunar, guajina, ayuman. Entonces, ¿cuándo pilláis ya? Mm. Eh, a ver, Apoiti pregunta, ¿por qué motivo estaban ayunando? ¿Por qué motivo estaban ayunando los israelitas? Apego la explicaban, vean que eso es lo que estoy explicando ahora. Estaban, ayunaban por sus peticiones, por la sanidad, por adoración, pero también ayunaban para esperar al esposo o al Mesías. A la Mesías, al esposo con ya oíma, pero cuando filla y pago la explicada, me imagino. Ya o ayunáis que por la venida del esposo y el tiempo de manifestación del esposo. La venida del Mesías y tiempo de manifestación del esposo. El año agradable del esposo. Oye, reconciliación con la esposa que es la Israel, refiriéndose a Jeremías 3:1-20 a 3:8 y Jeremías 3:14, güey, ves cana. Bueno, oñati reconciliación, güey. Acuérdate, pare horas, uma con la esposa, cuando ni reconcilié. O rechazar la esposa, güey. Qué bárbaro, vaya. Y que todos hemos hecho retornar al tiempo glorioso de aquel Israel a través de un nuevo pacto matrimonial encontrado en Jeremías 31, 31, 33 y 34. Todo eso era el motivo de ayuno de ellos a Oimahu, bebé. Ya la pacto, ¿no? Mi año imbama el Mesías, se rata más nuevo pacto de Guaja, ella ya pota más ya, Oima Pepe el esposo, el Mesías, ¿de cuál va ayunando? A veces cupé, señor. Ya esa cual la cosa ya ye quejaba y nada, ya de la cena en la presencia del Padre había sido, ya de hoy la ya huía y coina. Lágrimas de cocodrilo de hoy.
Ñandeo, ir a la Yabayara, Ñandea tu fulano, padre, abre su mente que se convierta porque está haciéndome sufrir. Ni moñandeo, y la Yaya y paña. Qué bárbaro. Ese tiempo de espera de reconciliación por el cual estaban ayunando a la espera del novio, hey, ya llegó. Ah, ahí está. Pepe Jaema. Pepe ya encuadraba. Pepe ya. Me decía, es la UPA. Esa vaina era uno de los motivos por el cual yo ayunaba la venida del esposo. Mm, la reconciliación de la esposa con el esposo de Israel que estaba separada, que recibió carta de divorcio del padre. Que te amen, va, la versículo. Ya oye cumplita mío mi tiempo de reconciliación. Ella o uma la contrato del matrimonio, el padre ya un boye, imagina, de mi matrimonio recogí jamás era el Mesías. A través del Mesías se iba a cumplir el contrato matrimonial otra vez de Israel con el padre. Qué tremendo allá. Bueno, a ver, Mesías, ¿vos representaba el tema? El esposo representar la carta de reconciliación a través de su sacrificio, o representar el nuevo contrato matrimonial de Jeremías 31, 31, 34. Oye, Israel, ve. La carta de divorcio, oye, es veguría, anga uma la carta llega, oye, momento allí, jamás la Israel. Jeremías 3:8, carta de divorcio. Apaya pues está más atrás, güey, la orobia y el Mesías, ve. Oye, ña pues mi y el Mesías era, peor, coma, hoy quema de nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 34. Hoy queman el contrato, ya entró ya en el pacto nuevo. Y lo que no, se quedan todavía esperando la carta de reconciliación, porque ellos están todavía con la carta de divorcio de Jeremías 3:8. Bueno. Bueno, qué información ya es a mí, la se mandó ahí, a ver, y según algunas fuentes tradicionales, estos ayunos lo hacían 2 veces por semana. Ahí está. Otro ya recogí más datos, a ver, gracias que lo está. Bueno, pensamos ya entendemos, ya 2 veces por semana recuerda el ayuno, y en ese ayuno siempre esperando al novio. Oye, cumplí para más el cuadro siguiente. Bueno, metafóricamente, o sea, simbológicamente, el Mesías ya, que era el novio, ya estaba ahí, ¿verdad? Bueno, representaba a ese novio que ellos esperaban. Representaba a la carta de contrato matrimonial de reconciliación y contrato matrimonial nuevo. También representaba al Mesías. Ya estaba también ahí, no es acuay. Bueno, o aceptar a el Mesías, bebé. Aceptar la forma de enseñanza del Mesías, el nombre del Mesías que rechazaron porque tenía el nombre del Padre. Bueno, ya pico pama megua. Hoy día, entero ñandeta pisaya yerovia y el Mesías, allí ya puedo ver la ñeñe moña pumicabi, ya puedo ver la hecho 2:38 y 10 versículos más. El bautismo en el nombre del Mesías. Entramos ya en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, cumpliendo y obedeciendo y guardando algunas leyes que todavía están vigentes, como pueblo, como casa de Israel, como perteneciente a la ciudadanía de Israel. Y hago Pablo, Efesios 2, 11, 12 y Romano capítulo 11, versos 17 y 11, 24. Bueno. Y tu ina va la entender cuando ya coño base de la identidad de las casas, casa vaya. Es importante ya estudiar mía y las 2 casas. A la identidad en el reino. Y bueno, ya a ver, ya hay que tomar esa no ya continúa. Pese ya mo ya pude llenar en vía poco de ara guaje la vagina, caiga, torado hermano, fuera yo esa tallillo tu pataco era muy evo, shalom bendiciones mande.